En un pueblo inglés tranquilo, una vieja casa de muñecas esconde mucho más que pequeños muebles, oculta el secreto de un asesinato escalofriante. Cuando la señorita Marple observa más de cerca, cada detalle en miniatura comienza a contar una historia mortal. Pero la verdadera pregunta es: ¿podrá descubrir la verdad antes de que el asesino golpee nuevamente? La noche de otoño se había sentado sobre Match Benham con esa calidad dorada y particular que aparece justo antes de la primera helada. La señora Dolly Bantry, en uno de sus habituales estados de entusiasmo, hablaba sin detenerse. La señorita Jane Marple, sentada a su lado en el cómodo motorcar, reflexionaba que cuando Dolly se proponía algo, la resistencia era, en verdad, inútil. Simplemente debes verlo, Jane, repetía por tercera vez la señora Bantry, gesticulando con las manos mientras hablaba. Ambrose Fallow ha estado trabajando en ello durante meses. Lo llaman Pequeño Gossington. Es una réplica perfecta del viejo Gossington Hall, tal como fue en la década de 1880. Cada habitación está terminada hasta el último detalle, incluso ha instalado iluminación eléctrica, pequeñas bombillas reales que funcionan. La señorita Marple sonrió gentilmente, sus agudos ojos azules se posaban en el campo familiar mientras se acercaban al pueblo. Suena notable, querida, respondió con suavidad. Aunque debo confesar que siempre he encontrado las casas de muñecas algo melancólicas. Toda esa vida en miniatura, congelada en el tiempo. Oh, pero esta es diferente, insistió Dolly, girando brevemente hacia su compañera. No está congelada en absoluto. Tiene una cajita de música que toca grains leves, y la pequeña cocina realmente abre y cierra su horno. Ambrose ha sido terriblemente reservado. Esta noche será la primera vez que alguien lo vea terminado. El automóvil giró hacia la calle principal de Match Benham, un pueblo muy parecido a St. Mary Mead, con su mezcla de cabañas antiguas y construcciones más recientes que, de algún modo, convivían en armonía con sus vecinas mayores. Las antigüedades de Rosemary ocupaban la esquina de lo que había sido, tiempo atrás, una tienda de telas. Sus ventanas arqueadas exhibían muebles y adornos dispuestos con delicadeza, evocando casas distinguidas y épocas olvidadas. Al detenerse frente a la tienda, la señorita Marple distinguió las luces cálidas que se derramaban desde el interior, y figuras que se movían tras los cristales. La señora Bantry consultó con satisfacción su reloj de pulsera. Tiempo perfecto, dijo con aire triunfal. Son las 8:30, los demás ya deben estar aquí. La señorita Marple se dejó ayudar a bajar del coche, sus ojos atentos captaban cada detalle a su alrededor. La tienda, bien cuidada y elegante, lucía sobre la puerta el letrero pintado en discretas letras doradas, restauración y antigüedades. Al abrir la puerta, la campanilla sonó con un leve tintineo. De inmediato, la señorita Marple percibió aquella atmósfera tan particular de los establecimientos antiguos, una mezcla de cera de abejas, madera vieja y ese aroma indefinible de objetos que han sido atesorados y cuidados durante muchos años. Señora Bantry, y usted debe de ser la señorita Marple. Encantado. La voz pertenecía a un hombre alto, de unos 50 años, de cabello oscuro y manos cuidadosas, propias de quien trabaja con piezas delicadas. Era, sin duda, Ambrose Fallow. Y la señorita Marple se encontró recibiendo la cortesía de otra época. Espero que encuentre interesante nuestra pequeña exposición, continuó él, con brillo en los ojos. Me ha llevado casi 2 años completar la restauración. El original fue creado por Jeremiah Bickham en 1881, para las hijas de Sir Montague Gossington. 12 habitaciones completas, con muebles de época y accesorios en escala perfecta. Los demás invitados se habían reunido en la sala principal. La señora Bantry, con su habitual competencia social, realizó las presentaciones. La señorita Marple fue saludando a una variada colección de individuos, cada uno con una razón particular para estar allí. La señora Sybil Tarrant, una mujer elegante de cabello plateado, rondando los 60, vestía con distinción y el aplomo de quien había vivido con dinero y opiniones. He coleccionado miniaturas durante más de 30 años, declaró con una ligera inclinación de cabeza. Estaba ansiosa por ver el trabajo del señor Fallow. Su reputación en materia de autenticidad es notable. El joven Lenny Pique, asistente de Fallow, contrastaba con la dignidad de su empleadora, apenas 25 años, movimientos nerviosos y manos inquietas. Es increíble trabajar en esto, dijo con entusiasmo. El detalle es impresionante, incluso los pequeños libros en las estanterías tienen páginas reales, y los relojes marcan la hora correcta. La señorita Mabel Finch, la papelería local,
tímida y de dedos manchados de tinta, explicó con modestia. Yo ayudé con el catálogo. El señor Fayou quería que todo quedara documentado para la posteridad. El reverendo Leonard Clement y su esposa eran rostros familiares para Miss Marple, como también lo era el doctor Haddock. El inspector Slack, en cambio, parecía más en un papel oficial que social, aunque no dejaba de disfrutar la velada. Ariadne Gossington, joven enérgica y descendiente de la familia, hablaba con pasión sobre derechos de las mujeres y reforma social. De pronto, las notas de Grensleves comenzaron a sonar desde la sala trasera, una melodía clara, inquietante, casi deliberada. Eso fue, murmuró la señora Clement, dejando su copa de jerez vacía. Una melodía tan inquietante. Te transporta a la infancia, ¿verdad? La señora Tarrant examinaba con atención una tabaquera de plata. El trabajo en estas piezas del periodo es extraordinario, comentó en voz baja. Ya no se ve este nivel de detalle en las reproducciones modernas. El joven Pique, en cambio, se había movido hacia la ventana. Su ceño fruncido denotaba inquietud. La señorita Marple, observando en silencio, percibió esa sensación familiar, una corazonada que, en su experiencia, raras veces fallaba. Tal vez, sugirió suavemente, alguien debería tocar la puerta. El señor Fogg podía haberse absorbido tanto en su trabajo, que perdió por completo la noción del tiempo. El inspector Slack, que conversaba con el coronel Bantry sobre los últimos desarrollos en materia policial, levantó la vista ante la sugerencia. Buena idea, señorita Marple, dijo con seriedad. No podemos dejar que nuestro anfitrión nos mantenga esperando indefinidamente. Se acercó a la puerta y golpeó con firmeza con los nudillos. Señor Fogg, ¿todo está bien allí? El silencio que respondió fue absoluto, y, de alguna manera, siniestro. Slack golpeó nuevamente, esta vez con más fuerza. Estamos listos para ese recorrido, cuando usted lo esté. Aún así, no hubo respuesta. Probó la manija de la puerta, cerrada, como había notado antes. La sacudió con cierta fuerza, pero la puerta permaneció firmemente asegurada. Eso es extraño, dijo Lenny Pique, su rostro juvenil arrugado por la preocupación. Nunca se encierra así, y prometió volver en solo unos minutos. El doctor Haydock, dejando su vaso de jerez, se unió a Slack frente a la puerta. Quizás sea mejor llamar más fuerte, sugirió. Podría haber tenido un pequeño accidente, cortarse con una herramienta, o algo de esa naturaleza. Fue justo cuando pronunció esas palabras, que lo escucharon. Un golpe sordo y pesado en la habitación más allá, seguido de un sonido metálico que rodó por el piso de madera. El efecto en los presentes fue inmediato y eléctrico, la conversación se cortó a mitad de frase, y cada rostro se volvió hacia la puerta con expresiones de alarma y temor. ¡Buen Dios!, exclamó el coronel Bantry. ¿Qué ha sido eso? El inspector Slack ya estaba probando la manija con más fuerza. Señor Fogg, ¿puede oírme? Responda, si puede. El silencio que siguió resultó más terrible que cualquier grito. Necesitamos abrir esta puerta, declaró Slack con gravedad. Retrocedan todos. Espere, intervino Lenny Pique con urgencia. Hay una ventana en la parte trasera. La sala de trabajo da al patio. Podemos probar por allí primero. Los cerrojos estarán echados desde dentro, replicó Slack con brusquedad. Pero aún así, vale la pena intentarlo. La pequeña comitiva lo siguió a través de un pasillo estrecho, hasta llegar a la parte trasera del edificio. Allí, la ventana de la sala de trabajo brillaba como un rectángulo de luz en medio de la oscuridad. A través del vidrio, la visión los hizo jadear con horror. La casa de muñecas, la preciosa y perfecta pequeña Gossington, fruto de 2 años de labor de Ambrose Fayou, reposaba sobre la mesa en el centro de la sala. Pero algo estaba terriblemente mal. La sección del techo abatible había caído, y, junto a la mesa, apenas visible desde su ángulo, yacía la forma inmóvil del anticuario. Los cerrojos de la ventana están echados, como sospechaba, informó Slack con voz tensa. No hay opción, tendré que forzar la puerta. Apártense, damas y caballeros. Lo que siguió fue un asalto breve pero violento contra la puerta aparentemente inocente. Finalmente cedió bajo los esfuerzos combinados de Slack y el coronel Bantry. Al abrirse, el grupo se agolpó en la entrada. El doctor Haydock, sin embargo, tuvo la previsión de contener a las damas en el pasillo. La escena que apareció ante sus ojos quedaría grabada en la memoria por años. Ambrose Fayou yacía desplomado junto a la mesa de la casa de muñecas, la cabeza en un ángulo antinatural, y una mancha oscura extendiéndose lentamente por el piso pulido.
La sección abatible del techo pendía abierta, sus bisagras de latón brillaban bajo la luz eléctrica. El doctor se arrodilló junto al cuerpo con la eficacia adquirida en años de práctica. Tras un momento que pareció eterno, levantó la vista, y negó con gravedad. Me temo que nada puede hacerse. Ha estado muerto, al menos varios minutos. ¿Pero qué pasó? Susurró la señora Bantry, pálida. ¿Cómo pudo? Quiero decir, ¿qué podría haber causado semejante cosa? El doctor examinó la herida con gesto profesional. Parece que la sección abatible de la casa cayó y lo golpeó. Los accesorios de latón son pesados, y el borde lo bastante afilado si lo atrapó en el ángulo correcto al inclinarse sobre la mesa. El inspector Slack ya estaba revisando el mecanismo con atención metódica. Uno de los soportes está suelto, murmuró. Por eso cayó. Pero eso no pudo ser un accidente. Protestó Lenny Pique, la voz quebrada. Esos soportes estaban firmes. Yo mismo los instalé. Accidente, susurró la señora Tarrant, aunque con una nota de duda. Debió de ser un accidente. ¿Qué más podría ser? La señorita Marple, que hasta entonces permanecía en silencio, avanzó despacio a la habitación. Sus ojos azules recorrieron cada detalle, la posición del cuerpo, el techo abatido, y la pequeña llave caída a 1 metro de la mano extendida de Fayou. La llave de la puerta, observó con calma. Está de este lado. Sí, respondió Slack. Debió de caérsele del bolsillo al derrumbarse. Pero Miss Marple estaba observando otras cosas. Se inclinó sobre la casa de muñecas y rozó suavemente con los dedos una diminuta chimenea en la sala de juegos. Tras un instante, los retiró con expresión reflexiva. ¡Qué curioso!, murmuró. Está bastante cálido. El sistema eléctrico, explicó Pique apresuradamente. El cableado pasa por ahí. Es natural que esté caliente cuando las luces están encendidas. La señorita Marple asintió, pero su mirada se movía por la habitación con ese gesto inconfundible de quien nota lo que los demás no ven. El aire tenía un aroma extraño, no a cera y madera, como era de esperar, sino algo más, dulce, ceroso, casi meloso. Doctor Haydock, preguntó en voz baja, ¿cuándo estima que murió el señor Fogg? El médico consultó su reloj. No hace más de 10 o 15 minutos. El cuerpo aún está tibio, y el rigor mortis no ha comenzado. Marple asintió pensativamente. La música se había detenido a las 9:25. Si el doctor tenía razón, entonces Fayou había muerto casi exactamente cuando la caja de música concluyó su ciclo de 10 minutos. Desde dentro de la casa de muñecas se escuchaba todavía un débil sonido mecánico, las últimas notas de Grains leves, distorsionadas y lentas, como un juguete de cuerda que se acerca a su final. Pobre hombre, dijo Slack, enderezándose tras examinar los soportes de latón. Seguramente intentaba hacer un ajuste cuando cedió el mecanismo. Estos viejos herrajes pueden ser traicioneros. Pero la señorita Marple, arrodillada junto a la mesa, había descubierto algo más. En el suelo, casi invisible sobre la madera oscura, yacía un hilo negro y fino. Uno de sus extremos estaba encrespado, como si hubiera sido tocado por el calor. Inspector, dijo en voz baja. Slack se inclinó junto a ella, siguiendo con la vista la dirección de su dedo. El hilo, bajo la luz eléctrica, mostraba claramente su extremo chamuscado, no había sido cortado por una cuchilla, sino quemado por el fuego. Bien manchado, señorita Marple, dijo, levantando cuidadosamente el hilo con su pañuelo. Aunque no estoy seguro de qué significado podría tener. Podría haber venido de cualquier lugar, ropa, tapicería, cualquier cantidad de fuentes. Pero la señorita Marple estaba estudiando el hilo con la atención concentrada que podría haber brindado a una pieza de tejer particularmente compleja. Está muy bien, observó. Seda, debería pensar, en lugar de algodón. Y vea cómo se ha tratado. Ella indicó una sección del hilo que tenía un brillo ligeramente ceroso. Ha sido encerado, inspeccione. Los astres y las costureras a menudo vuelven el hilo para que se deslice más fácilmente a través de la tela. Pero, esto es trabajo de restauración, y me pregunto. Nunca usamos seda negra en las restauraciones, intervino Lenny Pique, su voz con una nota de certeza profesional. El hilo negro se mostraría en la mayoría de las telas de época. Siempre usamos colores crema o pálidos, que se mezclan con los materiales originales. La señora Tarrant, que había estado examinando la casa de muñecas con el ojo cuidadoso de un coleccionista, miró este intercambio. Cualquier restaurador decente dependería de su hilo, dijo,
con un ligero arco de una ceja elegante. Es esencial para tirar de hilos a través de lugares ajustados, particularmente cuando se trabaja en tapicería delicada o al restringir los instrumentos de época. La señorita Marple asintió pensativamente, pero su atención había sido captada por algo más. Se movió con cautela alrededor del hombre caído. El doctor Haydock lo había cubierto con una tela del banco de trabajo, y examinó las estancias de latón que habían mantenido el techo de la casa de muñecas en posición. Inspector, dijo en voz baja, ¿podría molestarse en ver esta estancia que ha sido eliminada? Slack se unió a ella en la mesa, y juntos examinaron el ajuste de latón. A lo largo de la rosca del tornillo había un débil residuo arenoso que parecía arena fina o polvo. PMU, dijo la señorita Marple con certeza. Alguien ha estado puliendo este latón muy recientemente. Puede ver el residuo a lo largo de la rosca del tornillo. Bueno, eso tiene sentido, dijo Lenny Pique. El señor Fobbs siempre fue muy particular sobre la apariencia de todos los accesorios. A menudo les daba un esmalte final justo antes de mostrar la pieza. Pero la señorita Marple estaba examinando el latón más de cerca ahora, y lo que encontró la hizo fruncir el ceño ligeramente. Ubicado en una de las ranuras más profundas de la rosca de tornillo, había una pequeña gota de lo que parecía ser cera amarillenta. Esto no es un esmalte de gabinete, murmuró para sí misma. Esto es cera de abejas. La señora Tarrant se acercó, su interés evidentemente alcanzó su punto máximo. ¿Cera de abejas? ¡Qué curioso! Eso no es lo que uno usaría típicamente para el pulido de latón. No, de acuerdo, señorita Marple. Pero tiene otros usos, ¿no? La cera de abejas arde muy lenta y constantemente. Los candelabros lo han sabido desde hace siglos. El pequeño grupo se quedó en silencio. Cada persona absorbió sus propios pensamientos sobre lo que habían presenciado. El doctor Haydock estaba tomando notas en un pequeño libro de cuero, presumiblemente para su informe oficial. El inspector Slack continuaba su examen metódico de la sala, aunque la señorita Marple notó que parecía estar tratando más la escena como un trágico accidente, que como un crimen potencial. Fue la señora Bantry quien rompió el silencio, con ese tono particular de alguien que acaba de recordar algo significativo. ¿Sabéis?, dijo pensativamente. Ambrose mencionó algo bastante extraño a principios de esta noche, cuando nos contaba sobre la caja de música. Dijo que las luces y la música comenzarían exactamente a las 9 en punto. Pero la música comenzó a las 8:45, observó el reverendo Clement. Recuerdo que revisé mi reloj, porque mi esposa me había pedido que notara la hora. En realidad, dijo la señorita Marple suavemente, creo que la música comenzó precisamente a las 8:45, y se tocó exactamente durante 10 minutos, terminando a los 5 minutos para las 9. Pero eso, no es lo mismo que a partir de las 9, ¿verdad? Lenny Pique parecía cada vez más incómodo. El señor Fobb era muy particular sobre el tiempo, admitió. Había estado practicando con la caja de música durante días, dándole exactamente la tensión correcta para obtener 10 minutos de juego. Dijo que era importante para la demostración de mañana. La señorita Marple se acercó a la casa de muñecas y miró al interior con la atención de alguien que examina una compleja pieza de maquinaria. Las pequeñas habitaciones eran de hecho exquisitas, amuebladas con una atención perfecta a los detalles del periodo. En la guardería pudo ver pequeños libros en los estantes de mure, un caballito de madera no más grande que su pulgar y una chimenea diminuta, completa con rejilla y chimenea. La chimenea de la guardería, dijo de repente. Señora Bantry, ¿no mencionó el señor Fobb algo sobre un gobernador ocultando algo en una chimenea? Sí, el broche de Ariadne, respondió la señora Bantry. Insinuó que podría haber encontrado alguna pista de su ubicación durante la restauración. La señorita Marple examinaba ahora la pequeña chimenea con mucho cuidado, y lo que encontró allí hizo que sus cejas se levantaran ligeramente. El interior estaba ennegrecido, como era de esperar, pero había restos de hollín que tenían una cualidad extrañamente brillante, como si hubieran sido recientemente derretidos y reformados. ¡Qué interesante!, murmuró. Inspector, me pregunto si podría comprobarlo. Slack obedeció, aunque con cierto escepticismo evidente. Después de un momento, su expresión cambió a una de sorpresa. Está caliente, dijo. Bastante cálido, en realidad. Más de lo que esperaría de la iluminación eléctrica. En efecto, respondió la señorita Marple. Y si mira cuidadosamente detrás de la pequeña cuna de la guardería, encontrará algo más bastante intrigante. Siguiendo su dirección,
El inspector se inclinó hacia la sala de juegos. Con cierta dificultad, dada la escala, logró extraer un pequeño trozo de papel que había sido escondido detrás de los diminutos muebles. Está desgarrado de algo más grande, informó. Y hay escritos en él, a lápiz, en letras de bloque. Dice, chimenea. Una flecha apuntando el camino, sugirió el doctor Haydock. Más bien como un mapa del tesoro. Pero la señorita Marple estaba estudiando el mecanismo de la caja de música con renovado interés. La pequeña llave que enrollaba el resorte mostraba rasguños frescos alrededor de sus bordes, y el latón brillaba donde los dedos lo habían agarrado recientemente. Si alguien enrolló esta caja de música a las 8:58, dijo pensativamente, y si se toca exactamente durante 10 minutos cuando está completamente cargada, entonces debería haberse detenido a las 9:08. Pero, escuchamos que se detuvo a las 9:09. 1 minuto de diferencia, dijo el inspector Slack. Apenas significativo. Quizás no, inspector, replicó la señorita Marple. Pero en mi experiencia, cuando se trata de mecanismos diseñados para la precisión, 1 minuto puede ser bastante significativo. Ahora estaba mirando el hilo negro en el pañuelo de Slack, la pequeña gota de cera de abejas en la estancia de latón y la cálida chimenea de la guardería de la casa de muñecas. En su mente, comenzaba a ver el esquema de algo mucho más complejo que un simple accidente. Díganme, preguntó a la compañía reunida. Cuando el señor Fobbs se encerró en esta habitación a las 8:45, ¿dónde exactamente se posicionaron todos en la tienda? La pregunta parecía inocente, pero el tono de la señorita Marple tenía un peso que hizo que cada persona considerara su respuesta con cuidado. Estaba cerca de la ventana, hablando con la señora Clement, dijo Lenny Pique. Yo estaba examinando la colección de tabaqueras, agregó la señora Tarrant. Uno por uno, explicaron sus posiciones y movimientos durante los 24 minutos cruciales, entre las 8:45 y las 9:10, cuando se escuchó el accidente. Mientras la señorita Marple escuchaba sus respuestas, se encontró pensando en la cera de abejas y en el hilo, en las chimeneas cálidas y en la música cronometrada, en la diferencia entre las 8:55 y las 9. En su larga experiencia de la naturaleza humana, había aprendido que los esquemas más elaborados, a menudo, dependían de los materiales más simples, hilos y cera, calor y tiempo. Estas eran las herramientas de alguien que comprendía que la paciencia y la precisión podían crear lo que parecía imposible. La pregunta, ahora, era determinar quién entre los presentes poseía tanto el conocimiento, como el motivo, para convertir una casa de muñecas en un instrumento de muerte. La señorita Marple se acomodó mejor al lado de la mesa de la casa de muñecas. Sus agudos ojos estaban fijos en la guardería en miniatura, con la intensidad de un erudito que examina un manuscrito iluminado. Los demás observaban con una mezcla de curiosidad y desconcierto, mientras ella producía una pequeña lupa de su bolso, una herramienta indispensable en sus muchos años de trabajo con las agujas. Si fuera tan amable de dirigir la lámpara eléctrica hacia aquí, inspector, solicitó cortésmente, me gustaría examinar esta chimenea más de cerca. La iluminación reveló detalles ocultos en las sombras. La pequeña rejilla, no más grande que una moneda de 6 peniques, mostraba signos de uso reciente. El hollín brillaba con un aspecto lacado, como si hubiera sido sometido a un calor considerable. Lo más peculiar, murmuró ajustando la lupa. Estas partículas claramente han sido derretidas y reformadas. Pero, ¿por qué alguien encendería un fuego en una casa de muñecas? ¿Podría haber sido parte de la restauración? Sugirió el doctor Haydock. El joven Lenny Pique sacudió la cabeza con firmeza. Nada de eso, doctor. Nunca usamos fuego real en restauraciones. Demasiado peligroso para la madera vieja y las telas. Cualquier calentamiento que hacemos es eléctrico, y solo cuando es absolutamente necesario. La señorita Marple se volvió hacia el fragmento de papel que el inspector Slack había encontrado detrás de los muebles en miniatura. Era de buena calidad, con una ligera marca de agua. Habla como si sospechara que esto no fue un accidente, señorita Marple, dijo el doctor, con cierta reserva. Ella respondió suavemente, con su tono habitual de certeza tranquila. Hablo como alguien que ha aprendido a notar cuando las cosas no son exactamente lo que parecen. Por ejemplo, este mecanismo de la caja de música. Señaló la pequeña llave de latón en un costado de la casa de muñecas. Incluso sin la lupa, los rasguños frescos eran visibles. Si alguien la enrolló a las 8:45, entonces la música debería haberse detenido a las 8:55, ¿no? Examinó la chimenea nuevamente, esta vez con más atención. Parece un fragmento de metal, informó.
Latón, diría, torcido por un calor intenso. Lo observó bajo la lupa y murmuró con calma. No es latón, inspector. Es un alfiler. Un pasador diminuto, del tipo que usan los fabricantes de vestidos. ¿Puede ser más preciso? Consultó el doctor, revisando sus notas. Según la temperatura corporal y la ausencia de rigor mortis, la muerte ocurrió entre las 8:55 y las 9. Pero escuchamos el choque a las 9:10, observó el coronel Bantry. De hecho, asintió la señorita Marple, lo que sugiere que el señor Fogg murió un poco antes, y que el accidente fue cuidadosamente retrasado. Los pensamientos comenzaron a cristalizar en su mente, un hilo encerado para quemar lentamente, un mecanismo activado con retardo, una caja de música marcando el tiempo exacto, paciencia y habilidad transformadas en un plan mortal. Marple se inclinó ahora hacia el salón en miniatura. Su lupa revelaba detalles de artesanía obsesiva. Curioso, murmuró ajustando la lámpara. Inspector, ¿sería tan amable de examinar estas 3 sillas en el salón? Slack obedeció, aunque con cierto fastidio. Parecen idénticas, informó. Misma tela, mismo diseño. Mire con más cuidado, sugirió ella suavemente. Tras una revisión más precisa, el inspector arqueó las cejas. Tiene razón. 2 son iguales, pero la tercera es apenas más grande. La diferencia es leve, pero innegable. Exacto, asintió la señorita Marple. El señor Fogg era muy particular con la escala, todo a proporción 1/12. Y, sin embargo, aquí tenemos una silla distinta, quizá un décimo. El joven Lenny Pique se puso rojo como un tomate. Se retorcía nervioso, incapaz de ocultar su incomodidad. No es lo que piensan, dijo a la defensiva. Sí, esa silla es de la escala equivocada, pero fue un error honesto. La compré en una feria creyendo que era 1/12. Cuando descubrí el error, intenté ajustarla, para que encajara. La señora Tarrant alzó una ceja, con fría desaprobación. El truco del vendedor, observó con desdén. Una práctica común entre comerciantes poco escrupulosos. No trataba de engañar a nadie, protestó Lenny, con desesperación. Solo quería que todo se viera perfecto para el señor Fogg. Él era tan exigente. La señorita Marple estudió el rostro del joven con la misma atención cuidadosa que había estado dedicando a la casa de muñecas. Pausa breve, mirada reflexiva. En su larga experiencia, había aprendido a distinguir entre la culpa que venía del miedo pasajero, y aquella otra, más profunda, que persistía con el peso de lo irrevocable. Susurro suave, con gravedad. La primera podía desvanecerse con una palabra amable, la segunda, en cambio, nacía de lo mal hecho, de lo que había quedado grabado en el alma. Tono solemne, firme, y esa, precisamente, era la que reconocía ahora en aquel joven. Su vergüenza iba desapareciendo poco a poco, dando paso a un orgullo profesional. Pausa breve, se volvió hacia la señora Tarrant, que había estado inusualmente callada durante todo el examen de la casa de muñecas. ¿Colección? Preguntó con interés. Cuando es necesario, respondió la señora Tarrant con calma. Uno aprende a ser autosuficiente cuando se trata de piezas de una construcción tan delicada. Tono seguro, casi orgulloso, siempre llevo conmigo las herramientas básicas al examinar posibles adquisiciones. Indicó su bolso, que la señorita Marple notó ahora más grande de lo que la moda justificaría. Pequeña pausa, con intriga, de allí, la señora Tarrant produjo una pequeña caja de cuero con varios implementos, destornilladores diminutos, un gancho para botones, pinzas delicadas y otras herramientas especializadas. Manipular los pequeños mecanismos sin causar daño, explicó con tono práctico, es parte de los preparativos finales. ¿Y esta asistencia fue proporcionada justo después de llegar? Preguntó la señorita Marple, con un dejo de curiosidad. Sí. Mientras los demás tomaban jerez, el señor Fogg mencionó que quería que todo estuviera absolutamente perfecto, y me ofrecía ayudar con el trabajo de latón. Pausa. Entramos brevemente en la sala de trabajo, quizá durante 5 minutos, para atender los accesorios más visibles. El inspector Slack levantó la vista de su examen del mecanismo de la casa de muñecas. Así que estaba familiarizada con cómo funcionaba el techo. Por supuesto, replicó la señora Tarrant fríamente. No se puede pulir adecuadamente el latón sin comprender cómo operan sus mecanismos. Tono firme. Había que aflojar parcialmente las piezas para limpiar bien las roscas de los tornillos. La señorita Marple frunció los labios, pensativa. Aquella información era interesante. Reflexión.
La señora Tarrant no solo había estado en la sala de trabajo antes de que el señor Fogg se encerrara, sino que también había trabajado directamente con el mecanismo que acabaría causando su muerte. Dígame, dijo con calma la señorita Marple, cuando ayudaba con el pulido, ¿notó algo inusual en la casa de muñecas? ¿Alguna modificación o adición fuera de lugar? La señora Tarrant meditó la pregunta. La mano de obra era excepcional en todo momento, respondió con tono calculado. Cada detalle estaba históricamente bien ejecutado, todo a la escala correcta. Si había irregularidades, eran demasiado sutiles para detectarlas. Pero los ojos de la señorita Marple, fijos en el rostro de la mujer, parecían sugerir que aquella respuesta no era tan completa como podría haber sido. Tiene usted un ojo de coleccionista para la autenticidad, continuó suavemente. Seguramente notaría si algo se hubiera añadido que no perteneciera al periodo original. La señora Tarrant vaciló un instante. Bueno, admitió lentamente, había una pequeña cosa en la cocina. Noté lo que parecía ser un trozo diminuto de vela. Me pareció extraño, ya que las auténticas casas de muñecas victorianas no habrían tenido velas reales, demasiado peligrosas para los niños. Pausa dramática, tono intrigante, esta revelación provocó un gran interés en el grupo reunido. Una vela en la casa de muñecas explicaría la chimenea cálida, el hollín derretido, y quizá incluso el mecanismo de tiempo que la señorita Marple comenzaba a sospechar. ¿Mencionó esta observación al señor Fogg?, preguntó ella con suavidad. No lo hice, replicó la señora Tarrant. Supuse que formaba parte de alguna demostración planeada para la presentación de mañana. No era mi lugar cuestionar sus arreglos. La señorita Marple asintió despacio, pensativa. Reflexión profunda. Estaba meditando sobre la diferencia entre la ayuda ofrecida libremente y las oportunidades buscadas con un propósito más oscuro. En su experiencia, las personas más peligrosas eran a menudo aquellas que parecían más útiles, más informadas, más ansiosas por ayudar, cuando la ayuda en realidad no era necesaria. Con calma, se levantó y se acercó a la puerta de la sala de trabajo. Se arrodilló junto al umbral y acercó su lupa a la cerradura. Más iluminación, por favor, murmuró, ajustando la lámpara para atrapar la luz desde un ángulo distinto. El inspector Slack se inclinó a su lado. Al principio, no notó nada, pero pronto vio una débil línea curva en el suelo. Parece grasa, o cera, observó con cierta duda. De hecho, dijo la señorita Marple con suavidad, confirmando con un leve asentimiento. Y vea cómo va desde el ojo de la cerradura hasta la alfombra. Como si algo hubiera sido arrastrado en ese patrón preciso. Un nuevo examen reveló un diminuto grano de cera negra, alojado dentro del escudete interior. Muy pequeño, anunció ella, con un deje de triunfo, pero inconfundiblemente allí. El doctor Haddock se inclinó, incrédulo. ¿Y qué podría significar eso? Seguramente es demasiado pequeño para ser importante. La sonrisa de la señorita Marple fue leve, pero firme. En mi experiencia, doctor, los detalles más pequeños son a menudo los más significativos. Se enderezó lentamente, cepillando el polvo de sus faldas, con un aire de revelación. Inspector, amigos, cuando escuchamos el accidente a las 9:10, la puerta estaba cerrada. La llave estaba dentro, ¿cierto? Exacto, confirmó Slack. Lo comprobé yo mismo. Estaba bien asegurada. Encontramos la llave en el suelo, al lado del cuerpo. Sí, replicó Marple con suavidad. Estaba dentro, pero me pregunto, ¿lo estuvo siempre? Un murmullo recorrió la sala. Pero Jane, exclamó la señora Bantry, incrédula. Si la llave no estaba dentro, ¿cómo pudo cerrarse la puerta? La sonrisa de la señorita Marple se volvió más definida, con esa cualidad particular de triunfo callado. Una excelente pregunta, querida, y una que nos lleva al corazón del misterio. Se volvió hacia la cocina de la casa de muñecas, donde la señora Tarrant había mencionado el trozo de vela. Tomó unas pinzas finas y, con cuidado, extrajo un diminuto residuo. Era una vela de cera de abejas, aún blanda al tacto, unida a un alfiler doblado, y con los restos de un hilo de seda negra. ¡Qué ingenioso!, observó con fascinación. Un dispositivo de sincronización de la más elegante simplicidad. El joven Lenny Pique se inclinó, confundido. No lo entiendo. ¿Qué se supone que debía hacer? Considere la mecánica, señor Pique, explicó con paciencia la señorita Marple. Tono pausado, didáctico, un hilo negro, tratado con cera, diseñado para quemar lentamente, a una velocidad perfectamente calculada.
Un extremo asegurado a este pequeño trozo de vela, el otro extremo, bueno. Pausa reflexiva, eso dependería de lo que uno deseaba lograr, ¿no? El inspector Slack comenzaba a mostrar signos de interés genuino. Ahora, ¿está sugiriendo que este era algún tipo de mecanismo retrasado? Estoy sugiriendo, respondió la señorita Marple, con suavidad pero firmeza, que alguien con un ingenio considerable creó un dispositivo que operaría después de un intervalo predeterminado. Tono explicativo, claro, encienda la vela, permita que se queme por un periodo de tiempo específico, y el hilo eventualmente se extendería y se separaría. Había regresado a su examen de la puerta, esta vez enfocándose en el lado del corredor del ojo de la cerradura. Lo que encontró allí confirmó sus crecientes sospechas. Hay rasguños alrededor del borde exterior del ojo de la cerradura, informó con calma. Rasguños frescos, hechos por algo que se insertaba y retiraba repetidamente. La señora Tarrant, que había estado inusualmente tranquila durante estos descubrimientos, ahora hablaba con una nota de curiosidad profesional. Parece que está describiendo algún tipo de mecanismo de bloqueo remoto, señorita Marple. Pero seguramente eso requeriría una considerable sofisticación técnica. No tanto como uno podría pensar, replicó la señorita Marple, con una leve sonrisa. Un bucle simple de hilo encerado que pasara a través del ojo de la cerradura podría girar una llave desde el exterior, siempre que uno supiera la posición exacta, y pudiera manipularla con suficiente habilidad. Ahora estaba examinando el piso del corredor con la misma atención meticulosa que le había dado al interior de la sala de trabajo. Cerca de la tabla del zócalo, casi invisible a menos que uno supiera dónde mirar, había una pequeña mota de lo que parecía ser seda carbonizada. Y aquí tenemos la evidencia, anunció en voz baja, con un deje de triunfo. El final de nuestro hilo se rompió y se quemó cuando el mecanismo completó su función. Las implicaciones de estos descubrimientos estaban comenzando a despertar en la empresa reunida. Si la señorita Marple tenía razón, entonces la puerta cerrada no fue el resultado de que Ambrose Fellow se asegurara en la sala de trabajo, sino el producto de un elaborado engaño diseñado para crear esa impresión. ¿Pero quién podría haber arreglado tal cosa?, preguntó la señora Clement, su voz apenas por encima de un susurro. Requeriría una planificación tan detallada, un momento tan preciso. La señorita Marple estaba estudiando los rostros de su pequeño grupo con la atención cuidadosa de alguien que evalúa la evidencia. Su mirada permaneció particularmente en la señora Tarrant, cuya elegante compostura parecía de alguna manera menos natural que antes en la noche. La cuestión de quién nos lleva a la cuestión del motivo, observó con serenidad. Pero seguramente esto fue un accidente, protestó el doctor Haddock. Quizás un accidente elaborado, pero un accidente de todos modos. La expresión de la señorita Marple fue gentil, pero firme. Me temo que no, doctor. Tono bajo, grave, lo que hemos descubierto esta noche es la evidencia de un asesinato, cuidadosamente planificado. La casa de muñecas no era simplemente la escena del crimen. Era el arma en sí. Se había acercado de nuevo al mecanismo de la caja de música, examinando la llave con renovado interés. Los rasguños alrededor de su circunferencia contaban una historia de devanado repetido. Pero había algo más, un patrón que sugería que no todos habían sido hechos por la misma mano. Nuestro asesino fue muy inteligente, continuó. Entendió que el tiempo lo era todo. La caja de música debía reproducirse en el momento exacto. El techo debía cerrarse cuando la sospecha fuera menos probable. El inspector Slack ahora estaba tratando la habitación como una verdadera escena del crimen, su suposición inicial de accidente claramente abandonada. Si tiene razón, señorita Marple, entonces buscamos a alguien con un conocimiento detallado de los mecanismos de relojería, y una gran habilidad para el trabajo fino. De hecho, asintió ella con calma. Alguien capaz de manipular mecanismos delicados, que entendiera las propiedades de la cera de abejas y de la seda, y que tuviera la oportunidad y el motivo para organizar la muerte del señor Fellow. Mientras pronunciaba estas palabras, sus ojos se detuvieron una vez más sobre la señora Tarrant, cuyas manos enguantadas ahora se entrelazaban con rigidez, y cuya compostura mostraba los primeros signos de tensión. La señorita Marple había regresado a la cocina de la casa de muñecas con la concentración de un cirujano preparándose para una operación delicada. El rango en miniatura, no más grande que una caja de fósforos, tenía secretos que ahora estaba lista para revelar. Si fueran tan amables de acercarse, dijo en voz baja, con solemnidad. Creo que ahora puedo demostrar exactamente cómo se desarrollaron los trágicos eventos de esta noche. Se escucha expectación en el ambiente.
Usando su lupa y las pinzas más finas de la colección de Ambrose Fellow, comenzó a desmontar el mecanismo oculto en la diminuta cocina. Cada componente no era más grande que un grano de arroz, y sin embargo, juntos formaban un instrumento de notable precisión. Aquí tenemos nuestra vela, anunció, mostrando el trozo de cera de abejas. Y aquí este alfiler doblado, que mantenía el hilo en la posición exacta. El inspector Slack se inclinó aún más, fascinado. Pero, ¿cómo podrían componentes tan pequeños controlar algo tan grande como el techo de la casa de muñecas? La sonrisa de la señorita Marple reflejaba la satisfacción de una maestra cuyo alumno acababa de hacer la pregunta correcta. Una excelente consulta, inspector. La respuesta está en el recorrido del hilo. Con una aguja de tejer como puntero, fue siguiendo el trayecto. El hilo partía de la cocina, atravesaba los pequeños espacios entre las tablas, seguía los conductos eléctricos, emergía en la guardería, continuaba por la chimenea, y finalmente llegaba a la estancia de latón que sostenía el techo con bisagras. La señora Tarrant se había puesto visiblemente pálida, aunque su voz sonó aún firme. Está describiendo un mecanismo extraordinariamente complejo, señorita Marple. Seguramente nadie podría haberlo construido sin tiempo y experiencia. En efecto, asintió ella con gravedad. Y eso nos lleva a la cuestión de la oportunidad. Pausa dramática. ¿Cuándo pudo instalarse tal mecanismo sin que el señor Fellow lo supiera? Se giró hacia el grupo reunido, sus ojos brillando con certeza. La respuesta, creo, es que no pudo. El señor Fellow fue cómplice, aunque nunca comprendió el precio de su participación. Esta revelación causó un profundo revuelo entre los presentes. El joven Lenny Pique parecía particularmente confundido. ¿Pero por qué el señor Fogg ayudaría a alguien a matarlo? Eso no tiene sentido. Porque creía que estaba ayudando a crear una manifestación, no una trampa de muerte, explicó la señorita Marple suavemente, con una nota de compasión en la voz. Considere lo que sabemos. Pausa breve, tono reflexivo. El señor Fellow mencionó una manifestación cronometrada, programada para exactamente las 9 en punto. Habló de ella con orgullo, como si fuera su propia idea ingeniosa. Ella había recuperado el fragmento de papel con la palabra chimenea escrita, y lo examinó una vez más bajo su lupa. Este documento no es una pista por accidente, anunció con firmeza. Es parte del plan de demostración original. El señor Fogg estaba destinado a encontrarlo precisamente en el momento correcto, inclinarse para examinar la chimenea de la guardería, y desencadenar lo que creía que sería un efecto mecánico inofensivo. Con tono grave, el doctor Haddock negó con la cabeza. Pero el techo lo mató. ¿Cómo podía alguien prever eso con tanta precisión? El ángulo exacto en el que caería, y lo más importante, que la permanencia del latón fuera debilitada para asegurar un desenlace fatal, y no simplemente dramático. El inspector Slack examinaba la pieza metálica con creciente atención. Las roscas del tornillo muestran signos de manipulación deliberada, observó con voz sombría. Alguien creó puntos débiles a propósito. Precisamente, confirmó la señorita Marple. Nuestro asesino fue meticuloso. Comprendió que este crimen tendría éxito solo si cada componente funcionaba exactamente según lo planeado. Se había acercado al mecanismo de la caja de música y lo señalaba. Noten que fue programada para comenzar a tocar a las 8:45, no a las 9 como el señor Fellow creía. Ese cuarto de hora adicional dio a nuestro asesino el margen necesario. La vela fue encendida en el mismo instante en que comenzó la música, garantizando que el hilo ardiera en el momento preciso en que la víctima estaría más vulnerable. La señora Bantry, horrorizada, murmuró. Pero Jane, esto es tan frío. Planificar la muerte de alguien con semejante exactitud mecánica. La señorita Marple respondió con tristeza contenida. Me temo que tratamos con una mente que valora los objetos más que la vida humana. Alguien para quien la adquisición de lo hermoso justifica las acciones más terribles. Silencio tenso. La atención se vuelve hacia la señora Tarrant. Su compostura empieza a quebrarse. Sus manos enguantadas tiemblan apenas perceptiblemente, un brillo de transpiración aparece en su frente. El candado nos cuenta mucho sobre nuestro asesino, prosiguió Marple con voz baja pero firme. La cera de abejas se quema a un ritmo predecible, pero solo si uno comprende sus propiedades a la perfección. Este no era el trabajo de un aficionado. Levanta los restos de la vela hacia la luz. Observen, el cono ha sido formado con precisión matemática, calculado para una duración exacta. Y aquí, en la base, donde se aseguró con un alfiler, puede verse la huella de una uña.
Alguien lo sostuvo con fuerza mientras lo fijaba. El inspector Slack se volvió hacia la señora Tarrant. ¿Le importaría quitarse los guantes, señora? Para fines de comparación. Un silencio helado recorre la sala. Ella dudó, luego retiró lentamente sus elegantes guantes de cabritilla. Sus uñas estaban impecablemente cuidadas, pero en el dedo índice de la mano derecha aparecía una pequeña marca marrón cerca de la punta. Una quemadura, observó la señorita Marple en silencio. El tipo de marca que deja sostener un fósforo encendido durante demasiado tiempo, al encender una vela en un espacio reducido. Con creciente tensión narrativa. La evidencia se acumulaba con la inexorabilidad de una prueba matemática. El inspector Slack, con expresión sombría, declaró: Señora Tarrant, creo que sería prudente que considere muy bien su posición. Hemos establecido medios y oportunidad. Solo resta el motivo. La acusada se irguió con orgullo aristocrático. Ya he explicado que nunca fue mi intención matar. Si desean interpretarlo de otro modo, es su prerrogativa. Pero no confesaré crímenes que no cometí. La señorita Marple, paciente, deja que las palabras caigan con suavidad. Quizá, sugirió, debamos examinar lo que sabemos sobre los acontecimientos de esta noche. Se hace un silencio espeso. Finalmente, Marple habla con delicadeza, casi en un susurro. Señora Tarrant, el broche de Ariadne nunca estuvo en la casa de muñecas esta noche. El señor Fellow descubrió que ya había sido retirado, por usted. Un murmullo de asombro recorre a los presentes. La señora Tarrant palidece aún más, su voz apenas controlada. Una reproducción, exclamó con un grito ahogado. Una reproducción perfecta. Nadie lo habría sabido jamás. Pero el señor Fogg lo sabía, respondió Marple con infinita tristeza. Y pensaba exponerlo en la conferencia de prensa. Su trabajo de toda la vida, arruinado por la verdad. Y por eso, planeó que nunca llegara a hablar. Se produce un silencio absoluto. La señora Tarrant entierra su rostro en las manos. Sus palabras emergen quebradas, entre lágrimas. Solo quería asustarlo, solo eso. El techo cayendo, el estruendo. No pretendía que muriera. Pensé que tal vez se daría cuenta de la facilidad con que los accidentes pueden ocurrirle a cualquiera, especialmente a quienes amenazan a otros. La expresión de la señorita Marple fue infinitamente triste. Pero lo sabías mejor que eso, querida. Calculaste el peso de los accesorios de latón. Mediste las fijaciones. Te aseguraste de que, cuando se activara el mecanismo, el resultado fuese fatal. Esto no fue un accidente ni una advertencia. Fue un asesinato de sangre fría y premeditado. El inspector Slack, con un ademán firme, ya alcanzaba a sus esposas. Señora Tarrant, dijo con solemnidad, la arresto por el asesinato de Ambrose Fallow. Mientras se pronunciaban las palabras formales del arresto, la voz de la narración baja el tono, reflexiva. La señorita Marple se encontró pensando en la terrible ironía de todo aquello. Una mujer que había dedicado su vida a coleccionar cosas hermosas, finalmente había destruido tanto la belleza como la vida en su desesperado intento de preservar su reputación como conocedora. La casa de muñecas reposaba sobre la mesa, perfecta en cada detalle, excepto en la sección del techo caído, que se había convertido en un instrumento de muerte. Como tantas cosas hermosas, había sido corrompida por la codicia y el orgullo humano. El arresto de la señora Tarrant proyectó una sombra sobre la compañía reunida. Pero el trabajo del inspector Slack estaba lejos de concluir. Mientras la elegante mujer era escoltada fuera de la sala, su confesión aún resonaba en el aire silencioso. El inspector, serio, dirigió su atención a los enigmas restantes. Todavía queda el asunto del broche en sí, dijo, consultando sus notas. La señora Tarrant ha confesado la sustitución, pero ¿dónde está la pieza original? La señorita Marple, que había permanecido observando con esa expresión propia de una mente que aún trabaja activamente en los problemas, levantó la vista con renovado interés. Una excelente pregunta, inspector. Una que quizá requiera que busquemos más a fondo de lo que hemos hecho hasta ahora. Pero antes de que pudiera añadirse nada, una voz joven, vacilante, rompió el silencio. El muchacho Lenny Pique dio un paso adelante, el rostro sonrojado de vergüenza y en lucha consigo mismo. Inspector, dijo titubeando, hay algo que necesito contarle. Sobre el broche, quiero decir. La admisión flotó en el aire, densa, como humo de una vela recién apagada. El inspector Slack, con voz grave y mirada penetrante, animó al joven a continuar. Prosiga,
señor Pique. Lenny se retorcía las manos mientras buscaba las palabras. Encontré algo en la chimenea de la guardería durante la restauración. Fue hace unas 3 semanas, justo después de que terminamos las reparaciones estructurales, pero antes de empezar con los detalles del interior. ¿Y qué encontraste?, preguntó la señorita Marple con suavidad, su voz portando ese tono particular que alentaba la confesión. Había un espacio hueco detrás de los ladrillos, como un compartimento secreto. Pero no contenía el broche, señorita Marple. Guardaba papeles. Papeles viejos, envueltos en seda engrasada para mantenerlos secos. El doctor Haydock se inclinó, interesado. ¿Qué clase de papeles? Un documento de valoración de 1923, respondió Lenny, su voz ganando firmeza. Y un recibo de un anticuario del mismo año que demuestra que el broche de Ariadne había sido vendido para saldar deudas tras la muerte del viejo Sontigu. Se interrumpe brevemente, luego añade, con mayor tensión emoticono cara sonriente. Pero aquí está la parte extraña. También había un recibo de 1925 que mostraba que el señor Fellow había comprado el mismo broche al mismo anticuario, descrito como roto y requiriendo restauración. Las cejas de la señorita Marple se alzaron apenas. Su voz, pensativa, reflexionó en voz alta. Esto arroja una luz completamente distinta sobre los hechos. Entonces, el broche nunca estuvo oculto en la casa de muñecas por el gobierno. Esa fue solo una historia romántica que creció alrededor de la pieza. Exactamente, confirmó Lenny, aliviado por el reconocimiento. La verdad era más simple. La familia lo vendió en tiempos difíciles, y el señor Fellow lo recuperó en silencio, quizás con la intención de devolverlo algún día a la familia, o de donarlo a la caridad. El inspector Slack, anotando con rapidez, inquirió. Pero si se compró en 1925, ¿dónde está ahora? El rostro de Lenny se ensombreció de nuevo. Ahí es donde cometí mi error, inspector. Cuando encontré esos documentos, comprendí que demostraban que la leyenda era falsa. Pensé que, si movía algunos papeles, ocultándolos en distintas partes de la casa de muñecas, podría crear una historia más interesante para la conferencia de prensa. Estabas fabricando un misterio, observó la señorita Marple con tono comprensivo. Haciendo parecer que el trabajo de restauración de tu empleador era más significativo. Nunca quise hacer daño, protestó Lenny con vehemencia. Solo pensé que sería buena publicidad para el señor Fogg. No tenía idea de que la señora Tarrant ya había encontrado y eliminado el broche, ni que lo había reemplazado con una falsificación. El doctor Haydock frunció el ceño. Pero seguramente el señor Fogg habría sabido del broche si él mismo lo había comprado en 1925. No necesariamente, intervino la señorita Marple, reflexiva. Quizás en ese tiempo era aún un joven aprendiz, trabajando para otra persona. Es posible que no recordara todas las transacciones de sus primeros años. Lenny asintió con entusiasmo. Eso es. Cuando le mostré los documentos, el señor Fogg estaba realmente sorprendido. Recordaba vagamente haber visto la pieza de joven, pero había asumido que había sido vendida. El inspector Slack tomó nota de todo, su pluma raspando velozmente, y concluyó con seriedad. Entonces, la señora Tarrant no solo temía por su reputación, sino que temía un posible cargo penal por robo. La atmósfera se volvió más densa. El silencio, cargado de comprensión, envolvía la sala. La señorita Marple suspiró suavemente. Si la señora Tarrant hubiera admitido su falta y ofrecido restitución, lo más probable es que el señor Fogg la hubiera perdonado. Pero en vez de eso, eligió el camino más terrible. La escena se desplaza. El tono se vuelve más solemne, como si se levantara un telón invisible. El salón de dibujo en Gossington Hall había asumido la atmósfera de una investigación formal. El coronel Bantry había dispuesto las sillas en semicírculo alrededor de la chimenea. Allí, sentada con su tejido, la señorita Marple aguardaba. Los mismos que se habían reunido para admirar la casa de muñecas de Ambrose Fellow estaban otra vez presentes, pero en circunstancias muy distintas. El inspector Slack, con cuaderno en mano. El doctor Haydock, con su bolsa médica. El reverendo y la señora Clement en su rincón habitual. Y un Lenny Pique cabizbajo, todavía marcado por la tensión de lo ocurrido. La señora Bantry servía té en su mejor porcelana, con la calma solemne de quien entiende la gravedad del momento. Se percibe la ausencia de la señora Tarrant, aunque nadie la nombra. La señorita Marple alzó la mirada, sus agujas de tejer marcando un ritmo suave. Y habló con la voz de quien guía con paciencia.
Sé que todos han estado preocupados, y es natural. Queremos comprender cómo pudo suceder algo tan terrible. Y quizá más importante, cómo pudo haberse evitado. Hizo una pausa para ajustar su lana, dándole a todos un momento para resolver sus pensamientos. El método en sí era bastante ingenioso, aunque uso esa palabra con gran renuencia, dado su propósito. La señora Tarrant creó lo que era, esencialmente, un mecanismo de acción retardada, utilizando los materiales más simples. El inspector Slack levantó la vista de sus notas. Tono inquisitivo, firme, tal vez podría guiarnos a través de la secuencia de eventos una vez más, Miss Marple, para el récord oficial. La señorita Marple asintió y dejó a un lado su tejido, dando al asunto toda su atención. Pausa breve, tono didáctico. La preparación comenzó semanas antes del crimen real. Cuando la señora Tarrant descubrió que su robo del broche de Ariadne había sido expuesto por los documentos encontrados por el joven señor Pique, comprendió que el anuncio planeado del señor Fayou destruiría su reputación, y probablemente resultaría en cargos criminales. Dirigiéndose directamente, voz amable pero firme, su intento de embellecer la historia fue bien intencionado, señor Pique, pero inadvertidamente le brindó a la señora Tarrant la oportunidad que necesitaba. Lenny asintió miserablemente. Con suavidad, comprensiva, si no hubiera tratado de ser inteligente sobre todo el asunto, quizá. No del todo, señor Pique, lo interrumpió con calma la señorita Marple. Sus acciones fueron tontas, tal vez, pero no maliciosas. Las suyas, en cambio, fueron calculadas y deliberadas. Tono profesional, claro. La señora Tarrant utilizó su conocimiento de las técnicas de restauración para crear un dispositivo de tiempo dentro de la casa de muñecas. El hilo de seda negra fue encerado para aumentar su fuerza, y tratado para quemar a una velocidad predecible. Un extremo se aseguró a una pequeña vela de cera de abejas, colocada en la cocina. El otro extremo fue enhebrado a través de la estructura, conectado a la estadía de latón que sostenía la sección del techo. El doctor Haddock frunció el ceño. Preocupado, pero, ¿seguramente ese mecanismo habría sido visible en un examen normal de la casa de muñecas? No, doctor, replicó Miss Marple con serenidad. No si se sabía exactamente cómo ocultarlo. La señora Tarrant utilizó los canales del cableado eléctrico, el hilo siguió el mismo camino, oculto dentro de las paredes. Solo emergía en puntos tan cuidadosamente elegidos, que nadie lo notaría en una simple observación. Pausa reflexiva. Ella incluso preparó un pequeño diagrama, mostrando el recorrido del hilo desde la vela, hasta la guardería, pasando por la chimenea, y finalmente hasta el techo. Todo oculto dentro de la auténtica construcción. El coronel Bantry estudió el diagrama con atención militar. Admirativo, el momento debió haber sido extraordinariamente preciso. En efecto lo fue, respondió Miss Marple. La caja de música fue programada para sonar a las 8:45, dando cobertura auditiva. La vela se encendió en ese mismo instante, comenzando su lento trabajo, hasta debilitar el hilo. Pausa dramática, y la hoja de papel, estratégicamente colocada, aseguró que el señor Fayou se inclinara justo en el ángulo fatal. El inspector Slack hizo una nota rápida. ¿Y la puerta cerrada? Un truco sencillo, explicó Miss Marple con calma. Un lazo de hilo encerado, pasado por el ojo de la cerradura. Después de que el techo cayó, la señora Tarrant lo usó para girar la llave desde fuera. Así creó la ilusión de una habitación cerrada. Luego, el lazo se dejó quemar, destruyendo la evidencia. La señora Clement murmuró angustiada. Con temor, pero, ¿cómo podía estar segura de que el mecanismo funcionaría? Miss Marple se puso grave. Seria, baja, porque lo había probado. Los rasguños en la llave de la caja de música, los desgastes en los accesorios, la precisión del tiempo. Todo mostraba una práctica cuidadosa. Y lo más condenatorio, pausa solemne, eran las marcas en sus propios guantes. Quemaduras de haber sostenido la cerilla. El aroma persistente de cera de abejas en su ropa. Y el polvo en sus dedos, idéntico al residuo hallado en la estadía de latón. El joven Lenny alzó la voz, inseguro. Pero, ¿por qué el señor Fayou no sospechó nada, cuando ella le ofreció ayudar con el pulido? Porque parecía natural, querido, respondió Miss Marple con dulzura. La señora Tarrant era una experta reconocida. Su ayuda se interpretó como generosidad, no como engaño. El doctor Haddock suspiró. Con pesar, la ironía es que, si ella hubiera confesado y ofrecido restitución, todo se habría resuelto en silencio. Orgullo, dijo Miss Marple simplemente.
Orgullo y vanidad. El inspector Slack cerró su cuaderno. Firme. La señora Tarrant ha sido acusada formalmente de asesinato premeditado. Afrontará la plena severidad de la ley. Un silencio sombrío invade la sala. La señora Bantry habló al fin, su voz teñida de tristeza. Y el pobre señor Fayou, muerto, todo por un broche que ni siquiera valía la pena robar. Miss Marple retomó su tejido, el clic de las agujas llenando el vacío. Con suavidad, he dispuesto que el señor Pique continúe con la restauración de la casa de muñecas. La señora Bantry ha accedido a comprarla para el fondo hospitalario. Será exhibida con dignidad, tal como el señor Fayou lo habría deseado. Lenny levantó la vista, sorprendido y agradecido. ¿Aún puedo terminar el trabajo? A pesar de todo lo que sucedió, él dolóse en sí mismo, para destruir algo hermoso debido al terrible uso del que se puso la reunión. Reflexivo. Los eventos más terribles.